de semana largo, digo, me va a sacar cagando. Así que por eso es que, bueno, nada, lo dejo para el otro lunes, ¿sí? Cosa de que tengan unos días como para poderse leer. Porque después me manda mensaje toda la siesta preguntándome del cuestionario, nada, queda para el lunes que viene. Pero bueno, vamos a hacerlo online, digamos, se lo voy a mandar yo y ustedes van a estar conectados con cámara puesta. No es parcial tampoco, porque ustedes me preguntaban el parcial de la teoría, no, porque voy a ir haciendo cuestionario unidad por unidad, ¿no es cierto? O sea que va a ser solamente como un cierre de la unidad, ya. Los parciales sí que van a tener, son los de la, parciales así como más completos con varias guías juntas, son los de la práctica, pero en la teoría vamos, o sea, la idea un poco es ver si les va quedando conceptualmente las ideas de cada uno de los temas por separado. Después, una integración final la podemos hacer o en un final o en el coloquio ese que vamos a preparar un tema particular donde, bueno, ahí tendría que ser más o menos abarcativa la explicación, ¿no? Pero eso nada más. Así que vuelvo a esto. El cuestionario será el lunes, a ver, hoy que es 17. Lunes 23, profe. Eso. Lunes 23. Pero lo vamos a hacer un ratito y después sigo con la clase, ¿sí? O sea, o al revés, le doy la clase y después lo hacemos un ratito al cuestionario, no va a ser tanto más. ¿Cuánto les daba Feinstein por pregunta? 7 minutos eran, ¿no es cierto? O algo así. 1 minuto y 5 por pregunta. Claro, algo así sería la cosa. Bueno, no sé si tampoco, pero un poquito más quizás. 2 minutos por pregunta puede llegar a ser. No, Pero profe, bueno, ¿qué? no quiero dejar la 30 materia. segundos no alcanzas ni a leer la pregunta que ya te olvidaste ni de poner el nombre siquiera. Bueno, un poquito más, ponerle 2 minutos, 3, lo sumo. Pero bueno. Nada, o sea, aparte son cortos, ya saben, lo que han hecho el año pasado, el primero conmigo, el año pasado era como más light la cosa, se los dejaba todo el día por poco. Ahora vamos a hacer más reducido el tiempo, pero no tanto como 7 minutos, pero un poco más. Pero por ahí. ¿Qué les iba a decir? Vamos a comenzar ahora a hablar un poco, no les he contado. Ya lo debe saber toda la facultad igual, pero bueno. ¿Se enteraron del sábado del parcial? A mí que me gusta el puterío. No, profe, cuente. No, ya que no se han enterado todavía. Nos gustan los chismes acá. Ay, Dios. Estaba Gonzalo intenso con el tema de las cámaras y los micrófonos, ¿no? Porque estábamos todos en una sola aula. Y Gonzalo cada rato le rompía, pongan los micrófonos. Entonces en una vez se ve que uno no se dio cuenta que tenía el micrófono puesto, o no sé, o lo puso, pero no sé qué pasó. La cuestión es que se lo escucha hablando, que estaba hablando con otro, encima era o sea, estaba mensajeándose con otro, obvio tenía el auricular, y le decía, sí, porque la velocidad inicial es, Dios, se le estaba dictando, básicamente. No, o sea, ya me puse loca, yo encima porque lo conozco de hace mucho, lo conozco porque hacía alumno mío en la secundaria, ya me puse de la nuca. ¿Qué te pasa? ¿Cómo podés hacer eso ahora en esta instancia? Ahora están acá porque tienen ganas. ¿Cuánto? Desde que estaba en tercer año que te vengo diciendo que no copié, que no sé, no sabes, se armó. Pero bueno, en fin. Nada, digamos, encima estaba todo grabado, o sea que las pruebas están a la vista. Y ya hayan hecho hasta meme, mira, con el tema de la copiada, pero bueno, ¿qué va a ser? Qué lamentable. Justo. Después tuvimos una reunión entre todos, ¿no? Con Capay, qué sé yo, incluidos. Digo, o sea, ya digamos, las ganas que tenían era de... ¿Tirón de oreja o sumario, profe? Esa era la cosa. Si haces un sumario, te vas a la mierda con esto, ¿me entendés? Porque, es más, yo ya tuve la oportunidad hace unos años, no te digo hace poco, hace bastante, con uno de los chicos, no sé si no se ha recibido ya, pero, o sea, yo le había encontrado todos los apuntes debajo porque estaba rindiendo con la parte teórica, digamos, no sé si era un final, me parece incluso, o era un parcial, ya no me acuerdo.
Y se lo saqué, se le saqué la hoja del examen, le saqué con todo el machete debajo, ¿no? Y bueno, y voy a la académica o académico, no me acuerdo qué había en ese momento. Mira, esto es lo que tengo, esta es la prueba, acá está, ¿qué hago? Mándamelo con nota, pero te aviso que eso va para sumario, si va a consejo, sale como, o sea, digo, las instancias son unas cuantas, pero puede llegar a llegar hasta la expulsión, digamos, ¿me entendés? No, para. Entonces ahí me frené y lo senté, sos un pelotudo, ¿qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre? Mira el riesgo, mira lo que te estás exponiendo a que llegues a una instancia donde no puedas ni siquiera seguir estudiando, bla, bla. Bueno, a veces recapacitá, hermano, estás acá porque vos querés. Bueno, así que no lo llevé a tan lejos. Y ahora, en realidad, estaban como muy emputecidos, pero bueno, digo, a ver, esto es común y corriente y es moneda cotidiana de la virtualidad y lo sabemos todos, y nada, y desde el año pasado que en el grupo de ustedes uno me mandaba mensaje, ¿se acuerdan cuando tenían que subir la foto del archivo? Ponele, Juan me mandaba la foto del archivo que decía, Joana, ¿me entendés? O sea, hello. Ni siquiera le cambiaron el nombre del archivo, o sea, tremendo, ¿me entendés? Entonces le digo, si esto ya lo hemos visto, lo venimos viendo hace un montón, o sea, ¿por qué vamos a tomar ahora las medidas esas tan extremas? Bueno, denle una oportunidad, así un poco así la cosa. Entonces, nada, se lo dio por desaprobado nada más, pero bueno, con la, digamos, a la próxima ya no hay vuelta. O sea, una más y se acabó. Es así, es complicada la cosa. Y bueno, me decía Juan, por ejemplo, Páez, dice, esto sí va a consejo, ahora en este momento creo que se deja libre en todas las materias que está cursando, una historia así. Pero bueno, o sea, no llegamos a tanto. Todo ese quilombo el sábado, obvio. ¿Y con qué carrera puede haber sido? Díganme ustedes. ¿Civil? Electromecánica. No, Civil. ¿quiénes son los del problema? Y sí, ¿quiénes son los de siempre, los malcriados de siempre? ¿Y con quiénes tenía problemas toda la vida? Sí, con civil, con Me he civil. acordado de los que se copiaron con el código Morse ahí, copiándose Ay, en el hijo de banquito. puta. No podés, ¿te acordás? No podés. Ah, no. Ay, pero es que no estaban muchos de ustedes ahí, o sí. No lo han vivido eso. En la presencialidad todavía 2019, estamos hablando, 2018, 2019, Sí, bueno, por ahí. 2019 Sí, fue. claro, o sea, que estamos, bueno, que Gonzalo siempre se pone intenso, ¿viste? Aún en la virtualidad se pone intenso con esto. Pero bueno, o sea, que bueno, no es tonto, o sea, ya las ha vivido de todas. Y estaban pasándose las respuestas de la teoría, ¿viste? Que Feinte y Páez hacen así, antes hacían así también, ponían, suponte, las multiple choice porque es más fácil de corregir, digamos, vagos de mierda. Y se pasaban con código, o sea, con el golpecito de la lapicera en la mesa, la respuesta. Ay, Dios. Bueno, es más o menos lo mismo. Lo que pasa es que, como te digo, o sea, en ese momento, y eso era lo de civil, y lo de civil también antes ya me habían traído problemas, pero era desde hace rato, porque están mal criados, dijera yo. Pero sí, siempre son los que tienen esa maña. Y después van a hacer los puentes, van a hacer uno que llegue a esta altura y el otro va a llegar a esta altura. Ahí vamos a estar complicados, se van a caer los puentes, las casas, los edificios. Pero parece que no les importa mucho todavía. Ay, Dios mío, ¿qué va a ser? Estos chicos de la virtualidad, Dios, no. Bueno, eso fue lo que pasó el sábado. Bueno, a todo esto, obvio, las excusas, obvio que bueno, que el profe que no nos dejaba concentrar, y qué sé yo. No. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Hablemos de lo preocupante, le digo que justamente el tema de copiarse así alevosamente y demás, con un profesor al lado o alguien que te estaba dictando, que probablemente no creo que haya sido del grupo de alumnos, sino que me parece que era externo y eso es peor todavía. Eso es peor porque involucra a otra gente que sabe lo que está haciendo. Me pasó a mí en un examen en la ULAR, que entró la alumna con otro nombre, por ejemplo, Facundo Cáceres, no decía Facundo Cáceres, entraba al examen y decía Fabiana Césped, o sea, ni siquiera darse cuenta que tenía que cambiar el nombre de la reunión, ¿no?
Entonces cuando el docente, o sea, yo en este caso le pregunto, Facundo, ¿por qué dice Fabiana Céspedes tu nombre de usuario? Entonces no sabía qué decir. A todo esto yo ni me había dado cuenta quién era, porque era un Juan Pérez, o sea, un desconocido, ¿me entendés? Encima de otro género, o sea, la que estaba rindiendo era una chica y el que decía ahí abajo era un chico. Bueno, puede haber sido padre, tranquilamente, pero el apellido no coincidía. Después, bueno, obviamente que se muteaba, se desmuteaba cada rato, yo la hacía desmuteaba intensa, yo como Gonzalo más o menos, la hacía desmutear a cada rato, no había forma, miraba para los costados, o sea, era evidente que estaba rindiendo con alguien más en el lugar. De hecho, fue a rendir a la casa del profesor particular, o sea, para que se den cuenta hasta dónde llega el nivel de estupidez mental, ¿no? La cuestión es que, o sea, era la parte escrita, ¿viste? Por ahí el escrito lo haces que rindan, o sea, la parte de problemas y demás. Bueno, le hago la devolución, ahora vamos a hacer el oral. ¿Va a ser escrito? No, jamás disimuladamente, ¿viste? Va a ser escrito la parte teórica, porque en general los tomo escrito también cuando se me presentan mucho, como para economizar tiempo. No, va a ser oral. Bueno, a ver, háblame tal cosa. No tenía idea. Y parece que le mostraban algo por detrás y así tips, qué sé yo. Entonces decía lo que leía, nada más encima leía mal. Ay, no, viste, como decir, me estás jodiendo. Bueno, cortamos, sale, se desaprueba, obviamente, el examen. Después empieza uno a mirar en Face. Mira, dice, ¿cómo era el nombre del que figuraba de usuario? Tal. Ah, mira, tiene un instituto particular. Ah, bueno, quedamos así. Claro, bingo. O sea, imagínense que eso es más grave todavía, porque en definitiva es un profesional, y lo pongo con comillas, obviamente, que no lo es, evidentemente, el que está prestándose para esta estupidez mental, como les digo, esta idiotez que cuál es el sentido. Así que de eso hay mucho. Por eso yo le decía, bueno, no vamos a poner severos en este caso puntual, si no hemos hecho nada, no hemos tomado medidas en todo el año pasado, que ha sido viva la pepa. Así que, bueno, como que hemos aflojado un poco ahí. Pero bueno, ya se enterarán entonces, porque ya anda por todos lados el tema de los memes, incluso, un cago de risa. Cago de risa, pero es serio, preocupante. Bueno. La verdad que sí. ¿Qué va a hacer? Vamos a seguir con la otra parte, con la segunda unidad, que tiene que ver, como que está totalmente relacionada con esto, ¿sí? Cuando uno, a ver, habíamos llegado a plantear que a finales del siglo, o sea, a finales de 1800, se había detectado, descubierto, que las leyes del electromagnetismo llevaban al cálculo de una velocidad que daba igual a la velocidad medida hasta ese momento de la luz, ¿no? Además de habérselas producido las ondas electromagnéticas y demás por los experimentos de Hertz, o sea que eso como que ya estaba cerrado. Bueno, ¿qué pasa? Si uno plantea en paralelo, digamos, toda la discusión que se venía forjando respecto de lo que es la luz, y que después la vamos a seguir respecto de lo que es la materia, ¿sí? En definitiva, desde la época de los griegos ya venía el tema de poder dilucidar cuál era la naturaleza real de la luz, ¿sí? Si bien los fenómenos ópticos, trabajos con espejos y demás, estamos hablando de que incluso en las tumbas egipcias se encontraban espejos, o sea que imagínense que el comportamiento de la luz, digamos, ya venía como siendo quizá no tan explicado en forma de ley, pero sí al menos utilizado, ¿sí? Como la reflexión o refracción, desde hace muchísimo tiempo, pero en la época de los grandes pensadores es cuando se empieza un poco a discutir un poco la naturaleza de lo que es, de lo que era la luz, ¿sí? Y toda esa discusión siguió hasta principios de 1900, o sea, desde los casi 2000 años de peleas, si se quiere, en alguna forma, ¿no? Pero en realidad, en un principio eran sobre todo como las teorías griegas, digamos, teorías de la filosofía natural, básicamente, por ahí sin demasiado asidero experimental, hasta
aproximadamente Galileo, que es donde se formaliza un poco lo que es el método científico y el estudio, y bueno, y Newton, que es uno de los estudiosos posta de la luz, ¿sí? Bueno, ya saben que no solamente anduvo metido en la gravitación, Newton, en cuanto a la óptica, era uno también uno de los que más aportes realizó. Y en su momento, en realidad, como él, bueno, él apoyaba, no porque haya sido parte de su, no es porque es el creador, digamos, de la teoría, pero sí él apoyaba la idea de que la luz o estaba constituida por partículas que provenían de una fuente luminosa que se propagan de manera rectilínea, ¿no? O sea, piensen que hasta ese momento las únicas ondas que se conocían eran las ondas mecánicas, no sé, se generaba el sonido, una onda en el piso, un temblor, una ola, una onda en una cuerda, ¿sí? Ondas que necesitaban un medio material para poder propagarse. Estaban totalmente desconocidas, obviamente, las ondas electromagnéticas, todavía, estamos hablando de 1670, ponele. Entonces, bueno, los fenómenos no podían explicarse de esa manera, sino que simplemente lo pensaban o lo planteaban, bueno, no, la luz probablemente sea o está constituida por partículas que viajan en línea recta desde la fuente luminosa. Y sobre todo pensando y ahí vuelvo a redondear la idea siempre de Newton, en cuanto al sistema solar, por ejemplo. O sea, toda la astronomía venía de la mano ahí también, ¿cierto? O sea, si estamos recibiendo luz del Sol, y no hay nada, no hay ningún medio, bueno, entonces probablemente sean solamente partículas porque no tenés forma de que las ondas se propaguen, ¿sí? Por otro lado, y paralelamente casi a Newton, aparece un científico danés, que es Christian Huygens, que él plantea, no, en realidad puede ser que sean ondas. Hay que, uno, buscar qué tipo de ondas, dos, ver si no hay un medio que sea lo suficientemente, ponele, tenue entre el Sol y la Tierra, ponele, como para que llegue, como para que se transmita la onda, pero que no modifique el movimiento de los planetas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese medio incluso fue buscado y buscado durante mucho tiempo y no se llegó a descubrir al que se le llamó éter en algún momento, ¿no? Como medio de transmisión de la luz como ondas. Pero bueno, en ese momento, como les digo, con todas las pruebas en contra, más sumado a lo que Newton ya era Newton, y Huygens no era muy significativo en su momento, entonces como que se desestima la teoría ondulatoria de la luz, aunque ya había sido planteada casi junto cuando Newton la reflota en su momento. Aparte piensen que, digamos, los dos fenómenos ópticos básicos, que eran el de la reflexión y el de la refracción de la luz, que ustedes vieron, que ustedes vieron en física 1, ¿por qué no? Me di vuelta la cámara. ¿Sí? O sea, si la luz llega a una superficie, y si uno lo piensa en términos de, paren, que me parece que está borrosa, o soy yo. Ahí está, ¿no? Sí, ahora está bien. Ahí está. Y si uno lo piensa en términos de partículas que se propagan en línea recta desde una fuente luminosa, cuando llega a una superficie, se refleja, rebotan las partículas. Pero él lo planteaba, che, y si en vez de ser, Huygens, ¿no? Si en vez de ser partículas estamos hablando de frentes de ondas, y bueno, los frentes de ondas también van a reflejarse. Miren nomás si tiran, qué sé yo, o si hacen una patada en el agua, en una pileta, van a ver que las ondas de agua se propagan, llegan hasta el borde y se van a reflejar. Entonces los dos fenómenos básicos, como era el de reflexión y el de refracción, ¿sí?, podían explicarse ya sea que la luz se pensara pensara como partículas que se propagaban en línea recta, o que se pensara como ondas, ¿sí?, o frentes de ondas que llegaban a la superficie. Entonces esos dos fenómenos estaban cubiertos. Lo que era diferente, digamos, es justamente el hecho de que si fueran ondas, no podían explicar qué tipo de ondas y por dónde se iban a propagar, ¿cierto? Bueno, estamos hablando de ya pasado el tiempo, 1850 más o menos, Thomas Young logra explicar qué ocurría cuando las ondas, con un fenómeno que es lo que vamos a entrar a ver ahora, pero no me quiero anticipar, con un fenómeno al que se le damos interferencia, ¿sí? Y Agustín Fresnel
concluye con otro fenómeno al que se llama difracción, que es prácticamente en la misma época. Pensemos en lo siguiente. Tengo un diafragma delante de una fuente luminosa. Si vos acá tenés la fuente, vos sabés que los rayos que van para allá no van a pasar. ¿Cuáles son los rayos que van a atravesar? Y bueno, por ejemplo, los que pasen por el extremo de ese diafragma. Entonces, en la pantalla, esta va a ser la región iluminada. Acá no, porque, y bueno, porque los rayos luminosos no pasaron porque tenés el diafragma justamente que puede ser, por ejemplo, una cartulina que tenga una pequeña abertura o algo así, ¿no? Entonces el razonamiento fue, bueno, de Fresnel en su momento, che, ¿y si hago más chico este diafragma? O sea, lo vamos a hacer así. Y bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Lo que vamos a encontrar, que va a ser más chica, va a ser la región iluminada en la pantalla. O sea, esto se achicó debido justamente a que fui disminuyendo cada vez más el tamaño de la abertura. Bueno, con ese razonamiento, según Fresnel, ¿qué podía ocurrir? Y bueno, si razono de esta manera, entonces, cuando tenga una abertura muy chiquitita, entonces voy a lograr aislar un rayo. O sea que, ¿qué es lo que voy a lograr ver acá? Y voy a lograr ver solamente un punto en la pantalla. Bueno, no es lo que él observó, haciendo este razonamiento, lo que él vio era toda una región iluminada hacia ambos lados de esa abertura, mucho más grande, lo cual implicaba, por ejemplo, que la luz se curvaba. ¿Cómo puede curvarse? Y bueno, por ejemplo, rodeando elementos o digamos, como por ejemplo puede ocurrir con las ondas sonoras, vos podés escuchar que viene alguien, ¿sí? A través de la esquina, supuestamente está parado de un lado de la esquina y vos escuchás los pasos de alguien que viene del otro lado. Las ondas rodean o se curvan, si se quiere, se curvan, ¿sí? Pero no podés ver quién viene del otro lado, ¿se entiende? O sea, vos estás acá, vos escuchás que alguien viene caminando por acá, pasito a pasito, pero no lo ves, hasta que no se pone en la misma línea de visión, a lo sumo, ¿me entendés? Entonces estaríamos hablando de algo parecido a esto. Pero bueno, ocurrió que Fresnel, con una abertura demasiado pequeña, logró observar esto como si fuera, o sea, esto explicado obviamente, pensando en la luz como ondas, porque si uno pensara en esa línea de partículas que se mueven desde la fuente luminosa, específicamente deberíamos ver un punto luminoso ahí nada más. Bueno, toda esta discusión nos lleva a que más o menos a mediados de 1800 se desestima la teoría corpuscular y se reflota la teoría ondulatoria de la luz. Entonces, la interferencia y la difracción de Young y de Fresnel, sumada a las ecuaciones de Maxwell y sumado a que en definitiva Maxwell calcula que C es aproximadamente 3 por 10 a la 8, que era la velocidad medida de la luz, ¿sí? Entonces, chao, ya está. La conclusión fue, la luz es una onda, ¿está bien? Entonces, para fines de 1800, ya la luz tenía una naturaleza específicamente ondulatoria. Fíjense cómo vamos mudando de una teoría a la otra, ¿no? Según la evidencia que se va generando a medida que se descubren nuevos fenómenos. Bueno, ¿qué pasa? Pasado en 1900, Einstein plantea, ¿sí? Por ejemplo, él muestra que si tenía una placa de metal, ponele, y estaba expuesta a una cierta diferencia de potencial, ¿sí? Entonces cuando se iluminaba la placa, ponele que acá tenés un foquito, ¿sí? Cuando se iluminaba la placa, podían desprenderse electrones de acá, de tal manera que y acá tenías todo esto dentro de un tubo de vacío, ¿no es cierto? Ahí tenías una placa colectora y una placa emisora. Ya lo vamos a ver después, ese fenómeno que es lo que llamamos el efecto fotoeléctrico, ¿no? El fotoeléctrico. Entonces, de tal manera que esto se explicaba diciendo, bueno, acá viene la radiación, choca un electrón, le da su energía para que pueda ser atraído por el positivo de la fuente, digamos, ¿no? A ver, pero pará, ¿cómo puede ser? La onda le da su energía a un solo electrón, vamos a suponer que es el electrón del material, a un solo electrón, entonces no podían explicarlo, sino que tuvieron que volver a ¿qué?
a pensar que en realidad era una partícula que chocaba con el electrón, le cedía su energía y eso hacía que el electrón pueda salir y moverse a través del circuito generando una corriente. Entonces, ese efecto fotoeléctrico por el que se le da el Nobel a Einstein después, es el que reflota la teoría la teoría corpuscular. O sea que ahora ya no era solamente ondas, ahora también la luz pasaba a ser partículas, o bien, vamos a llamar teoría corpuscular. Ups. Corpuscular. Lo de corpuscular es por corpúsculos, que era el nombre de las partículas, ¿no? Corpuscular. Bueno, ante evidencia, tanto para la ondulatoria como para la corpuscular, las dos naturalezas de la luz, y ante el hecho de que los fenómenos básicos se podían explicar, que era la reflexión y la refracción, desde ambas naturalezas, y de que además había algunos fenómenos que únicamente los explicaba desde la teoría ondulatoria y había otros que únicamente lo explicaba desde la corpuscular, la conclusión fue, generamos lo que se llama un principio de complementariedad, que ambas naturalezas son complementarias, ¿sí? La luz se comporta como onda y como partícula, tiene las dos naturalezas, por eso se habla de una naturaleza dual, porque es las dos cosas a la vez, ¿sí? Nada más que se va a poner de manifiesto como onda o como partícula, según cómo sea todo el experimento que vos armes para poder demostrar uno u otro, ¿sí? Si vos armas un experimento, por ejemplo, para demostrar que la luz es un corpúsculo, una partícula, no vas a poder ver que tiene partículas, que tiene características ondulatorias. Y al revés, si armas un experimento que pueda demostrar que es una onda, no vas a poder ver las características de una partícula. Entonces, ambas naturalezas se aceptaron por igual, son complementarias, y la luz es las dos cosas a la vez, ¿sí? La luz es onda y es partícula, y esto de la naturaleza dual después es la idea que se retoma y que se la lleva en general para otras situaciones, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, Sí, profe. profe. ¿Cómo podía ser entonces que, esto es una digresión histórica también, pero me parece sumamente interesante como para que vean que no eran ningunos tontos en algún momento? ¿Cómo puede ser que cuando Maxwell mide la velocidad de la luz y le da 3 por 10 a la 8 metros por segundo, estamos hablando, ¿no? A fines de 1800, cuando él mide la velocidad de las ondas electromagnéticas, y las calcula, y le da 3 por 10 a la 8, ese valor coincida con el valor medido de la luz. Bueno, obviamente ya se había medido el valor de la luz, de la velocidad de la luz. En 1675 tenemos el primer método, no terrestre, obviamente un método astronómico, pero serio y que me brinda un valor no tan lejano, pongámosle, ¿sí? A este lo lleva a cabo un astrónomo danés o holandés, ya no me acuerdo, Römer, ¿sí? ¿El tema cuál es? O sea, fíjense que en su momento, sobre todo era muy observacional, estamos hablando de una época coincidente donde arranca ya el tema de las mediciones, ¿sí? Con Galileo y con Newton, y es la forma en la que uno va certificando cada vez mejor las teorías, ¿no? Entonces, fíjense el detalle. Lo que plantea Römer, esto ya lo voy a borrar porque si no voy a tener lugar, es lo siguiente. Supongamos que acá tengo el Sol, tengo la Tierra, bánquenme que voy a hacer los dibujos correspondientes, vamos a poner así. Esta que sea la Tierra, la vamos a hacer un poquito más chica, porque después viene Júpiter. Esta es la Tierra y por acá voy a tener la órbita de Júpiter, que ya no me va a entrar en el dibujo, pero que más o menos se pueden dar una idea. Entonces, Römer se dedicó a estudiar el periodo de ocultamiento de una de las lunas de Júpiter, Io, ¿sí? ¿Qué es el ocultamiento? Es cuando en su órbita exageradamente grande comparada con las órbitas, los tamaños de las órbitas, ¿no? Terrestres y de Júpiter. Obviamente que todo esto no es a escala, es una cosa representativa y simbólica nada más. En su órbita, alrededor del planeta de Júpiter, la Luna pasa
por una región en donde no se hace visible para nosotros como observadores de la Tierra, ¿se entiende? Entonces el tiempo que le toma a Io ir en esa parte que no es visible desde la Tierra, a eso le llamo un T0, que es el periodo en el cual la Luna se oculta detrás del planeta. ¿Está bien? Bueno, las mediciones, para que sean válidas y para que nos den resultados certeros en astronomía, tienen que ser muy exhaustivas y además concretas y continuas. O sea, ¿qué es lo que hizo este astrónomo? Midió día a día, noche a noche, por mucho tiempo. Entonces llega a la conclusión de que cuando la Tierra se encontraba diametralmente opuesta, ¿sí? Es decir, habían pasado 6 meses después, imagínense, 6 meses de medir ese periodo, por ejemplo, con lo cual Júpiter, debido al alejamiento que hay entre uno y otro, acuérdense de la tercera ley de Kepler, ¿sí? Que cuanto más largo es, más grande es ese radio, si se quiere, la distancia media al Sol desde el planeta, el periodo también se hace cada vez más grande, ¿no? Entonces, si la Tierra dio un 180 grados de giro, y bueno, Júpiter 10 más o menos, o sea, no se movió tanto, a eso me refiero, o sea que casi puede considerarse en el mismo lugar si se quiere, ponele que se haya movido hasta ahí Júpiter, ¿no? Entonces, lo que él observaba es que, bueno, a ver, comparo con lo que me dio antes, y no, y me da más, ¿y cómo te va a dar? Y bueno, me da un T diferente donde T es mayor que T0, ¿sí? El periodo medio cuando la Tierra se encontraba acá era bastante más grande. Entonces el razonamiento que hace, a ver, ¿qué es lo que puede estar cambiando acá? Y bueno, fíjate, la luz, cuando la luz que viene de Io, que está reflejando obviamente la luz del Sol, ¿no? Cuando se encuentra acá, tiene que recorrer, pongámosle, una distancia R1, ¿sí? Ahora, cuando se encuentra acá, tiene que recorrer una distancia, pongámosle, R2, donde R1 menos R2 menos R1 es el diámetro de la órbita de la Tierra, ¿cierto? ¿Se entiende eso o no? Dígame, Sí, profe. estamos Ah, bien. sí se ve. Entonces, ¿a quién le echa la culpa? Que tarde más tiempo y a que tiene que llegar la luz desde Io hasta allá, recorriendo una extra distancia que era justamente el diámetro de la órbita terrestre. Entonces dice, bueno, ¿y qué tal si me pongo a hacer alguna cuenta con respecto a eso? Dale, vamos a ver. Si es un movimiento uniforme, entonces sabemos que esa distancia D, que es el R2 menos el R1, va a ser igual a la velocidad por delta T, que es T menos T0, ¿cierto? O sea que en definitiva, C me va a quedar igual a D sobre ese delta de T, T menos T0, que era la diferencia en el tiempo de ocultamiento de la Luna, ¿sí? Detrás de Júpiter. Bueno, en 1675 concluyó, 1675, que la velocidad de la luz era 2,14 metros por 10 a la 8, ¿no? Esto me olvidé la potencia, por 10 a la 8, y ya no me entran las unidades. Metros sobre segundos. Estamos hablando que el valor aproximado actual es 3 porque 2,99, listo. 1675 ya tenía un valor estimado de la velocidad de la luz y con bastante acercamiento, ¿no? Dígame si puedo borrar y sigo. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Bueno, este es como el primero serio, así, ¿no? En realidad ya Galileo antes había tratado de medir la velocidad de la luz con 2 personas, por ejemplo, arriba de cima de 2 montañas o de torres, ¿sí? Con linternas, obviamente cada uno, entonces cuando uno destapaba la linterna, pretendía que medir el tiempo que tardaba la luz entre que el otro la veía a la luz de la linterna 1, digamos. Pero eso para la tecnología de la época era imposible, obviamente que el problema acá siempre es el tiempo, ¿sí? Lo más complicado de medir ante una velocidad tan grande. Entonces no tenía mediciones serias. Esta es como la primera serie, nada más que con métodos astronómicos no terrestres. En 1850 viene otra medida que está hecha por, esta es la primera,
Fizeau. Hecha por un físico, digamos, en base a mediciones terrestres, que era un francés, Fizeau. ¿Y en qué consistía? Básicamente, lo vamos a ver así. Es como que tengo una rueda que es una rueda dentada, ¿no? Una rueda. Y acá colocaba una fuente luminosa, digamos, lo vamos a poner así, como si fuera una linterna, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una fuente luminosa, a una cierta distancia muy larga, ponía un espejo. Esto está todo visto como si estuviéramos así nomás, pero en realidad estamos hablando de distancias de 8 o 10 kilómetros, ¿no? Y esta rueda dentada tenía la particularidad de poder girar, ¿sí? Mediante un motorcito, que vos le podías cambiar la frecuencia y por ende podía cambiar la velocidad de giro, ¿no? Bueno, lo que él hacía era, básicamente, como una rueda dentada, a veces pasará por un diente, a veces pasará por un hueco. Entonces se fijaba, por ejemplo, que la luz pase por un hueco, ahí la hago así. Llega al espejo, esto es un espejo, se refleja y vuelve acá. Entonces, como él podía regular la velocidad de giro del motorcito, de la rueda por el motor, entonces podía hacer que la rueda vuelva a un diente o que caiga a un hueco, digamos, que pase o no. ¿Se entiende? Bueno, si a esta distancia, como esto es D, la distancia entre esto va a ser 2D, ¿no? La idea era entonces que 2D, que la distancia que separaba la rueda giratoria con el espejo, sea igual a C por el delta de T, que era lo que no sabía cómo medir, o que era el problema para medir, ¿no? Por ende, de acá iba a sacar que C iba a ser igual a 2D sobre T, sobre delta de T. Ahora, el ingenio que tuvo para medir ese delta de T es el siguiente. ¿Y si hacemos una marca, o que deje una marca cuando llegue a un diente, por ejemplo? Entonces yo veo que, y ahora lo estoy mirando de frente, ¿no? Cuando sale el rayo hacia el espejo, pasa por acá, suponete. Si esto está girando así, cuando el rayo vuelve, llega hasta acá. Entonces esto me giró un cierto ángulo tita, la vista de frente ahí la rueda. Entonces, si esto tiene un movimiento circular uniforme, vamos a tener que tita va a ser igual a omega por t. Por ende, si el ángulo lo puedo medir y la omega es la que me da el motor, que me está haciendo girar la rueda, entonces, perdón, tita sobre omega es igual a omega, tita sobre omega es igual a t, y de esa manera estimaba el tiempo que le tomaba a la luz ir hasta el espejo y volver, y poder calcular la velocidad de esa manera. Bueno, con este método llegó a un valor aproximado a 3,1 por 10 a la 8 metros sobre segundo, ¿sí? O sea que fíjense que aún con ingenio y aún tratándose o del 1600, el más rudimentario, todavía más increíble, y en 1850 ya había valores de la velocidad de la luz. Por ende, cuando Maxwell les deduce el valor de la onda electromagnética, de la velocidad de la onda, entonces ahí dijeron, bingo, coincide con el valor de la velocidad de la luz, o sea que la luz es una onda electromagnética. ¿Estamos? Sí, ¿Se entendió más o menos? Bueno, esta digresión, digamos, histórica, es como para que vean que métodos de mediciones hay varios, que las leyes o lo que ustedes pueden ver en 5 minutos en el pizarrón toma años desarrollarse, ¿sí? Años de mediciones, incluso de mediciones infructuosas, porque en definitiva no se llega a nada en concreto, pero que lo mismo se sigue intentando hasta que se logra concluir algo particular o una ley, como en este caso. Bueno, dicho esto, nos vamos a meter, y a ver, pensemos que todo lo que ustedes vieron en primer año de óptica, le llamamos óptica geométrica porque básicamente porque trabajábamos con rayos, no ni siquiera porque estábamos hablando de la naturaleza de la luz, sino que estábamos trabajando de manera geométrica con rayos, olvidándonos de qué era la luz, ¿sí? Y también podrían haber analizado el fenómeno de reflexión y refracción, la ley de Snell,
la ley de la reflexión y demás, pensando en ondas. Perfectamente podrían haberlo hecho. Pero ¿qué pasa? Es como más complicado de ver. En cambio, cuando vos trabajas con los rayos, con sistemas de rayos, es mucho más simple, es geométrico, es más fácil, ¿sí? Entonces, esa es la forma en la que se ve. Por eso ustedes antes ven óptica geométrica específicamente, porque es como más simple para poder acceder a la explicación de la reflexión o de la reflexión en cualquier tipo de superficie, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? Con estos fenómenos que vamos a ver ahora, y bueno, ya la geometría se nos va, ¿sí? Porque en realidad tenemos que trabajarlos como ondas, ¿sí? Porque son inherentes de la naturaleza ondulatoria de la luz, no se pueden explicar desde la naturaleza corpuscular, entonces no, se vuelve como más complejo trazarlo, trabajarlos como rayos, ¿no? Así que por eso es que ahora este fenómeno de interferencia y difracción que les he mencionado hace un rato, que son más o menos de 1850 en adelante, ¿sí? O quizá un poco antes, desarrollados, en realidad se trabajan o planteando a la luz como una onda. En este caso ya vamos a tomar la forma de expresión de ondas que veníamos trabajando desde la unidad anterior y vamos a trabajar matemáticamente y no geométricamente como lo hacían antes. ¿Se entiende? Sí, profe. Genial. Entonces lo primero que vamos a ver es qué pasa cuando dos ondas interfieren. Sabemos, ponele que estamos en una pileta y tiramos, no sé, dejamos un juguete o la cosa del cloro, ahí la bola del cloro ahí dando vueltas, y hacemos olas de un lado o del otro. Sabemos que cuando se crucen las olas que hago yo con las olas que hace otro que está del otro lado, iba a empezar a hacer un movimiento raro, la boya, porque las ondas están interfiriendo en ese punto. Entonces, interferencia de ondas puede ocurrir sin importar el tipo de onda. No importa que sean ondas electromagnéticas, no importa que sean las ondas en el agua, o no importa que sean, qué sé yo, ondas sonoras. Interferencia puede ocurrir en general. Nosotros lo vamos a particularizar a la luz, ¿sí? Pero de hecho, incluso puede ocurrir interferencia, por ejemplo, entre ondas, entre microondas, por decirle, ¿sí? O sea, entre otro tipo de ondas que no sean específicamente dentro del rango del visible, electromagnéticas al fin, pero no dentro del rango del visible. Entonces, un poco eso vamos a empezar viendo, al menos un poco ahora, como para no hartarlos tanto, pero como para que tengamos en claro cómo vamos a trabajar con la superposición de ondas. Superposición, palabra tan larga, de ondas, ¿sí? Entonces pensemos por un lado que vamos a expresar la ecuación de una onda en términos de los campos. Pensemos en el campo eléctrico, ¿sí? Como veníamos haciendo, nada más que le voy a cambiar la forma de la función. Acuérdense que les había dado muchas posibilidades de cómo expresar. Sabemos que una onda armónica, pero habíamos visto varias formas diferentes. Bueno, ahora tomo otra distinta para que me sea más fácil después la matemática para llegar al resultado que quiero, pero en definitiva es equivalente a todas las otras formas anteriores que habíamos visto, ¿no? Entonces, a la onda 1, digo, bueno, tiene una amplitud dada por E01 seno de omega t más alfa. Antes le llamábamos K por X menos omega t, listo. Bueno, entonces redefino eso y le llamo alfa menos K por X más un epsilon, que ese epsilon va a ser lo que llamo una fase inicial, ¿sí? O sea que, nada, la escribo de otra forma, pero es lo mismo, es equivalente a la manera en que veníamos trabajándola antes, ¿no? Y acá, como estoy puntualizando en una onda particular, que es la onda 1, le voy a llamar omega alfa 1, ¿no? Y a la onda 2 le llamaremos E02 seno de omega t más alfa 2, donde, bueno, alfa va a estar definido en mismos términos. Pero entonces, ¿qué estoy diciendo? Vamos a plantear cómo es, qué me da como resultado la superposición de dos ondas armónicas que tienen, en principio, diferentes amplitudes, diferentes fases, a esto se le suele llamar la fase de la onda, pero la misma frecuencia, ¿sí? Entonces vamos a plantear la superposición de ondas de igual frecuencia, diferente amplitud y fase. ¿Ya? Y obvio que lo que queremos buscar, en definitiva, es qué pasa en ese punto del espacio-tiempo donde se superponen ambas, y vamos a concluir que, en definitiva, en ese punto se van a sumar las dos ondas. Entonces, eso es un poco lo que estoy queriendo encontrar como resultado.
A ver. Por lo tanto, acá vamos a tener que va a ser igual a E01 por el seno de omega t más alfa 1 más E02 por el seno de omega t más alfa 2. ¿Estamos? Ahí me muevo como para que lo vean de corrido. Dígame y me voy arriba. Fíjense que lo que se me ocurre acá es que puedo desarrollar el seno de la suma de dos ángulos. Ese seno de omega t más alfa 1 lo puedo escribir como seno omega t coseno de alfa 1 más coseno omega t seno de alfa 1, ¿sí? Acá vamos a usar por ahí varias expresiones trigonométricas como para simplificar la expresión final. Entonces acá me quedará E01, factor común de ¿quién? Seno omega t coseno de alfa 1 más coseno omega t seno de alfa 1, que sería el seno de la suma desarrollada, ¿no? Yo les digo para que vayan mirando por las dudas, porque yo siempre escribo mal, digo una cosa y escribo otra, pero bueno, en fin. Ya igual esto se los doy en el Power, después aunque está resumido no les pongo todos los pasos. Coseno de alfa 1 más coseno de omega t, seno de alfa 1, y ahí me quedé, bien. Eso sería como el primer desarrollo, y cuando hago lo de 0,2 me va a quedar algo parecido, nada más que con el 2, ¿no es cierto? Más E02 por el seno de omega t, coseno de alfa 2, más coseno de omega t, seno de alfa 2. Díganme si me siguieron, y ya borro. Sí, profe. Bien, esto es largo, por eso es largo, digo, la ecuación te queda en expresión larga. Acá lo que puedo hacer es distribuir el E01 y el E02, de tal manera que me quede E01 por el seno de omega t, coseno de alfa 1, más E01, coseno de omega t, seno de alfa 1, más E02, todo se está sumando, ¿no? E02 seno de omega t, coseno de alfa 2, más E02, coseno, ¿ves? Ya voy a meter la pata. Coseno de omega t, seno de alfa 2. Y ahí se me ocurre que podemos llegar a distribuir de manera diferente. Un cachitín. Entonces, por ejemplo, acá voy a sacar estos términos como factor común, los que dependen del tiempo, ¿sí? Entonces, a él lo voy a escribir, por ejemplo, como el seno de omega t, factor común de ¿quién? De 0,1 coseno de alfa 1, de 0,1 coseno de alfa 1, más, acá está el seno, es 0,2 coseno de alfa 2, de 0,2 coseno de alfa 2, más el coseno de omega t, que es el otro factor que depende del tiempo, que saco como factor común, y me quedará E01 seno de alfa 1, E01 seno de alfa 1, más E02 seno de alfa 2. E02 seno de alfa 2. Díganme si me siguen y ya borro arriba. Sí, sí, profe. Bien. Se me ocurre redefinir o llamar de otra manera, o como se les ocurra, ¿sí? Porque esto no es más que un artilugio matemático. Vamos a ver si tengo otro color que escriba mejor y que sea color. Vamos a ver. Ah, el rojo pues. Paren un cachito. Que está por rojo. Ahí va. Ahí. Entonces, se me ocurre que a esto lo voy a llamar de otra manera, y es nada más que como artilugio matemático, ¿no? A esto y a esto. Entonces voy a llamar simplemente E0 seno de alfa a todo este paréntesis, al E01, ahí me faltó el 1. E01 seno de alfa 1 más E02 seno de alfa 2. Y voy a llamar E0 coseno de alfa a todo este otro paréntesis. E0 coseno de alfa va a ser E01 coseno de alfa 1 más E02 coseno de alfa 2. ¿Está bien? Es otra forma de llamar a eso, nada más. De reescribirlo. ¿Para qué? Bueno, porque se me ocurre, estos términos ya los borro de acá, esta parte intermedia, pero esta no, porque simplemente en vez de escribir esto, escribo lo que llamé que era igual.
Entonces esta con el coseno me quedaría en definitiva seno de omega t por E0 por el coseno de alfa, más coseno de omega t por E0 por el seno de alfa. ¿Me siguieron? Eso es nada más que redefinir, rellamar, para poder expresarlo de otra manera. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Bien, pero si lo llamo de esa forma, si me queda esto, en definitiva, puedo decir, bueno, pero esto acá vos lo podés hacer que te quede igual. Entonces, es 0, factor común de quién? Seno de omega t, coseno de alfa, más coseno de omega t, seno de alfa. Ups, ¿sí? Y esto es ir para atrás de lo que veníamos haciendo antes. Antes teníamos el seno sin desarrollar, el seno de la suma, y lo desarrollé, y ahora tengo al revés, el seno desarrollado, y voy a ir hacia atrás. Entonces, en definitiva, esto me va a quedar igual a E0 por el seno de omega t más alfa. Entonces, fíjense que, ¿qué estamos diciendo? Que era la suma de E1 más E2, la suma de dos ondas de igual frecuencia, distinta fase y distinta amplitud, me queda otra onda armónica, como verán, una onda armónica que tiene la misma frecuencia que las dos ondas que se superponen, pero tiene distinta amplitud y distinta fase. Fíjense que esto es E0, no es E01 ni E02, es E0. Y esto no es alfa 1 o alfa 2, esto es alfa. Es la forma en que yo los he redefinido o los he llamado o renombrado. Entonces, en definitiva, para poder encontrar cómo es la nueva onda, la onda que interfiere, la nueva onda que resulta como el producto de esa interferencia, simplemente debería buscar cómo es ese 0, que es la amplitud de la nueva onda, y cómo es la alfa, que es la fase de la nueva onda, ya que la frecuencia es la misma que las dos ondas que se superponen. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. ¿Qué borro esto? Entonces, buscamos primero una de las dos incógnitas, digamos, de esa onda resultante de la superposición, y simplemente miremos estas dos expresiones. Si esas dos expresiones se me ocurre que, por ejemplo, las divida, ¿sí? Acá hago una división. Entonces como se me van a ir y me quedará simplemente, no, por este está escribiendo mal. Acá tengo otro celeste. Ahí está. Me quedará simplemente que la tangente de alfa va a ser igual a acá no puedo simplificar nada, ¿no? A E01, seno de alfa 1, más E02, seno de alfa 2, sobre E01, coseno de alfa 1, más E02, 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 coseno de alfa 2. Entonces simplemente, conocidas las amplitudes de las dos ondas que se superponen y las fases de cada una de ellas, puedo encontrar la fase de la nueva onda, de la onda resultante de la superposición. Y es esta. Ahí lo vamos a escribir. Esta es la fase de la onda resultante de la superposición. Ahí. ¿Estamos? Dígame si están. Sí, profe. Bien. Bueno, me falta la amplitud. Por ahí el término un poco más interesante. Ahí vamos a ver bien por qué. Quizá lo deduzcamos ahora, pero ya dejamos la interpretación para la próxima, debido a la hora. Para que no se me distraigan tanto. Lo que se me ocurre hacer con estas dos expresiones, por ejemplo, es, ¿y si las elevamos al cuadrado? Bueno, elevemos al cuadrado, ¿y qué gano con eso? Y mira acá, seno cuadrado, coseno cuadrado, ¿qué se les ocurre? Seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, ¿cierto? Entonces puede llegar a ser fácil pensarlo por ese lado, entonces vamos a desarrollar en esos términos.
El cuadrado de la primera me va a quedar E0 cuadrado, seno cuadrado de alfa, ¿sí? Igual, y esto es un binomio al cuadrado, me cago en la mierda, no importa, hay que desarrollarlo, ¿sí? Entonces será E01 al cuadrado, seno cuadrado de alfa 1, más E02 al cuadrado, seno cuadrado de alfa 2, ¿sí? Más 2, E01, E02, seno de alfa 1, seno de alfa 2, ¿sí? Lo mismo con este otro, vamos a desarrollarlo. E0 cuadrado, coseno cuadrado, me va a quedar E01 cuadrado, coseno cuadrado de alfa 1, ahí escribo, si no, después digo una cosa y escribo otra, me falta el cuadrado. Más E02 al cuadrado, coseno cuadrado de alfa 2, más el tercer término, 2 E01, E02, 2, ¿sí? Coseno de alfa 1, coseno de alfa 2. Listo. Fíjense ahí, si lo ven entero, se me ocurrió entonces que con esas dos cosas que había definido como artilugio matemático, puedo llegar elevándolo al cuadrado, ahora sí, a sumarlos. ¿Y por qué? Y porque si saco factor común es 0, el seno cuadrado más el coseno cuadrado se me hace 1, y lo mismo me va a pasar con este término, y lo mismo me va a pasar con este término, ¿sí? Entonces vamos en ese camino. Dígame si puedo borrarla. Sí, profe. Bien, voy a tratar de escribir acá, porque si no después me voy a olvidar todo lo que dice ahí. Entonces, bueno, que me buscar este otro marcador. Uy, ahí está. Entonces, de este lado del igual, digamos, me va a quedar E0 cuadrado por el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa. ¿Sí? De este lado del igual cuando sumo las dos expresiones. Y del otro lado del igual, que tengo la suma de todos estos términos, acá tengo 3 términos y acá tengo 3 más, fíjense que en este y en este puedo sacar E01 cuadrado como factor común. Entonces me quedará E01 cuadrado, factor común del seno cuadrado de alfa 1, más el coseno cuadrado de alfa 1. Más, saco factor común de estos segundos términos. E02 cuadrado por el seno cuadrado de alfa 2 más el coseno cuadrado de alfa 2. Y finalmente, en los dos términos, en el tercer término de cada cuadrado, de cada binomio al cuadrado, digamos, puedo sacar el 2 E01 E02 como factor común. Pero ahí ya voy a tener que borrar. Esto. Uy, ya voló la tapa. Más 2 E01 E02, y ahí me quedará seno de alfa 1, seno de alfa 2, más coseno de alfa 1, coseno de alfa 2. Mánquenme un cachito que voy a levantar la tapa, porque si no esta cosa ya no me escribe más. Caramba. Bueno, ahí estoy. Ahí estoy. Bueno, ¿estamos? ¿Qué pasa con estos paréntesis? Chau. Es la igualdad, es 1, 1, 1. O sea que me queda bastante más reducida la expresión para la amplitud de la onda, y de hecho me queda de 0 justamente despejado, ¿no es cierto? Entonces acá me quedará que E0 cuadrado es igual a E01 cuadrado más E02 al cuadrado. Hasta ahí todo bien, me dice que la amplitud de la onda resultante va a depender de las amplitudes de cada una de las ondas, pero me queda un tercer término. Más 2 por E01 por E02, y este seno más coseno coseno, recordemos que así como el seno de la suma de dos ángulos, por ejemplo, el seno de alfa más beta, es seno de alfa coseno beta más coseno de alfa seno beta, bueno, el coseno de la suma de dos ángulos es coseno coseno menos seno seno. Entonces, como acá se están sumando, en realidad se están restando. Entonces acá me quedará coseno de alfa 2 menos alfa 1. Y esta es la forma en la que vamos a encontrar la amplitud de la onda resultante en términos de las fases de cada una de las ondas que se interfieren o se superponen, y de las amplitudes de las ondas que interfieren o se superponen. ¿Está bien? A este término de acá, a este término de acá, al 2
es 0,1, es 0,2. Coseno de alfa 2 menos alfa 1, le vamos a llamar término de interferencia. Cosa que ya no escribe porque como los dejo abiertos, a esto se le suele llamar término de interferencia. Y justamente es el que me va a dar idea de cómo es el comportamiento de la luz y por qué se comporta como ya vamos a ver que se comporta. ¿Estamos? Entonces no se limita a ser la amplitud de la onda resultante igual a la suma de las amplitudes, ¿sí? Bueno, al cuadrado, lo que sea, sino que además tengo un término que me está mostrando otra cosa, otra historia, y obviamente que lo tengo que tener en cuenta. Piensen que, ¿qué tiene que ver es cero? Y si nos acordamos por un segundo, ¿cómo calculábamos la intensidad de una onda? ¿Se acuerdan? ¿Cómo calculábamos la intensidad, el valor promedio de S y demás? Dependía de quién. De 0 cuadrado, ¿sí? Sobre mu 0 por C o sobre 2 mu 0 por C, si estamos hablando del valor medio, ¿cierto? Pero es proporcional a 0 cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que si estamos buscando esta amplitud, en realidad estamos mirando qué pasa con la intensidad de la onda, ¿está bien? De la onda resultante. Entonces vamos a ver que la intensidad de la onda resultante tiene algunos puntos en donde debido a este término de interferencia puede hacerse más chica o algunos puntos donde puede hacerse más grande. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Entonces, como para redondear un poco esta parte, que ya no llego, para no aburrirlos, un poco la idea es que, una vez que, para que vean, ¿no? Que una vez que se trabajó con las ondas electromagnéticas y se llegó a la conclusión de que la luz era una onda electromagnética, se pueda llegar a concretar la explicación de ciertos fenómenos que hasta ahora no habían visto ustedes, porque eran inherentes al comportamiento de la luz pensado como onda. Y ustedes lo que habían visto, digamos, es el comportamiento de la luz trabajado simplemente de manera geométrica, nada más que por una cuestión de practicidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, esos fenómenos que son los que nos están faltando ver, estamos empezando a vislumbrar que hay algo que me va a decir que no es tan lineal la cosa, que cambia, de que no es que sí, acá vas a ver luz y ya está, sino que va a depender de algo, va a depender, como verán, hay un coseno en la amplitud resultante, por ende, en la intensidad, o bueno, tenemos ahí una proporcionalidad, no importa. O sea, ¿qué quiere decir que depende de un coseno? ¿Coseno de qué? De alfa 2 menos alfa 1, o sea, de la diferencia de fase entre las dos ondas. Entonces, según cómo lleguen las dos ondas, según la diferencia de fase entre ellas, entonces vamos a tener que, como el coseno, usted ya sabe, puede ir de menos 1 a 1, entonces va a tener un cambio, una variación, y eso puede hacer o que si el coseno vale 1 sea máxima, o si el coseno vale menos 1 sea mínima, porque ese último término que nos aparece ahí, o se va a sumar o se va a restar, ¿está bien? Entonces, un poco es eso lo que estamos tratando de analizar para poder describir justamente el fenómeno que ¿cuántos somos? Estoy pensando, porque yo suelo hacer como un práctico virtual, pero si no somos muchos y podemos llegar a ir a hacerlo presencial. Yo mañana tengo pensado ir con los de Física 2, pero de A8 nada más. De última, con ustedes puedo ir 2 días diferentes. Total, puedo ir un día 7, un día 8, otro día 7, ya vemos. Pero como para que vean que efectivamente estas cosas realmente ocurren, ¿sí? No se queden solo con el práctico virtual, que también lo van a hacer, obviamente que lo van a hacer, pero bueno, que puedan vislumbrar un poco más allá. Así que bueno, nos estamos viendo el lunes ya, bueno, ahí nos ponemos de acuerdo en el grupo, si quieren que lo vamos apenas empezar, o cuando terminamos la clase, si hacemos el cuestionario, de 7 minutos. Bueno, un poco. Bueno, profe. Esto es lo que vimos hoy, profe, ya de parte de la unidad 2, ¿verdad? Sí. O sea que ya se viene el cuestionario de la unidad, no, mentira, todavía no. Pero más o menos. Bueno, Sí, es parte de la 2.
Bueno, profe. Bueno, dale, nos Profe, estamos. Sí. ¿usted no tiene algún libro o página de ejercicios de física 1? Libro, página. Hay uno que me pasó a los chicos de, los chicos de Física 1, que me mostraban ahí los ejercicios. Hay uno que se llama Utenianos o algo así. Búscala, porque hay Sí. problemas. Y me preguntan, profe, mire estos problemas. O sea, yo de ahí la saqué. Uno que se llama Utenianos, que se ve que ahí ponen problemas y bueno, y los chicos me preguntaban si estaba bien resuelto. Entonces estábamos mirando con ellos, ¿no? Que se ve que es de todas las UTN, así que búscala esa. Pero no, googlea problema y te van a salir miles. ¿De qué querés hacer? Básicamente. De hidrodinámica, hidrostática y de este cuerpo rígido. Bien, de rotación de cuerpo rígido. Bueno, Ajá. avísame, ya te paso algunos de última. Como te digo, si es que estás por rendir, Sí. bueno, lo mismo le digo a los otros, si tienen ganas. Hacemos un Zoom antes que te presentes, ¿ah? Como para más o menos estar, si estás más o menos firme o no, si tenés algunas dudas con respecto a la práctica, por si las moscas. Si es que vas a rendir Bueno, ahora. profe. Dale. Sí. Pero Bueno, bueno, profe, me muchas acuerdo, busca gracias. el Utenianos ese, así, Utenianos. Y fíjate si encontrás ahí, los chicos me mostraban de ahí y ya habíamos hecho un par que estaban más o menos bien, porque aparte es como si fuera aparentemente, por lo que pude ver, porque nos pusimos a buscar ahí, es como si fuera un foro o algo así donde suben problemas y por ahí algunos los resuelven. Bueno, chequeando más el tema de cómo estaban resueltos, ¿no? Porque en definitiva eso es lo que me preguntaban los chicos y yo iba con el problema puntual que tenían, no vi todos, obvio, pero sí hay varios problemas, o sea que de ahí puedes sacar algunos. Buenísimo, profe. Muchas gracias. Dale, nos vemos. Chao, que anden bien. Hasta Hasta luego. luego. Luego, profe, tiene... Chao, chao. Chao, profe. A ver. Bye. Está.